Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a ver algunas de las técnicas de SEO para posicionar uno de nuestros artículos, una de nuestras entradas de nuestras páginas en el buscador de Google. Bueno, en cualquier buscador en realidad, pero el de Google, como sabemos, es el que más utiliza nuestro público objetivo, en general la gente, ¿no? Los usuarios. Bueno, en primer lugar, para posicionar debemos saber elegir la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave más adecuada según la competencia y según también el volumen de búsquedas que tenga? ¿Vale? Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, vamos a ver qué herramientas necesitamos. Necesitamos saber la frase clave relacionada, es decir, nosotros partimos de una palabra genérica y a partir de ahí vamos a buscar frases que pudieran estar relacionadas y que podamos utilizar. Luego analizaremos los resultados del SERP de Google, que son los resultados que aparecen a partir de esa palabra clave. Es importante un concepto que no lleva mucho tiempo influyendo en el SEO, que es la intención de búsqueda. No siempre las palabras clave relacionadas tienen una misma intención de búsqueda. Entonces tenemos que buscar las palabras que sí, que están relacionadas, pero que además responden a una intención de búsqueda del usuario. Es decir, qué trata de encontrar cuando introduce una palabra en el buscador de Google. Y esto es importante porque no podemos mezclar la intención de búsqueda y es una de las variables relevantes a la hora del posicionamiento. Y luego también la estructura, cómo deberíamos estructurar en títulos, subtítulos, etcétera, nuestro artículo, utilizando sinónimos, utilizando las palabras relacionadas. Vamos a ver cómo lo hace la competencia y a partir de ahí nos podremos hacer una idea y crear nuestra propia estructura. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para esto? Todas gratuitas. Una primera herramienta que es Web Developer. Esta herramienta es una extensión, un plugin de Chrome que se incluye dentro del navegador Chrome de Google y nos va a dar una serie de información que vamos a necesitar de la competencia. Answer.from es una página web que nos permite hacer búsquedas neutras, es decir, sin tener en cuenta la IP de nuestro equipo y sin tener en cuenta nuestro histórico de navegación. Ubersuggest o Suggest es una aplicación web que nos permite hacer búsquedas de palabras clave y nos va a dar el volumen de búsqueda, nos va a dar la competencia, nos va a dar una serie de información que ahora iremos viendo, similar a SEMrush, ¿vale? Pero con la ventaja de que Ubersuggest es gratuito. Bueno, para empezar tendremos que ir a la página de Ubersuggest, que en este caso es nailpanel.com. Bueno, se pone en el buscador, directamente se accede a esta página. Podemos introducir nuestra frase clave. Aquí he puesto posicionar entrada en Google. Parece que esa podría ser interesante. Me gustaría posicionar esa frase clave en uno de mis artículos, escribir sobre el tema y posicionarlo. Entonces simplemente pongo esa palabra clave y le doy a buscar. Me aparecerá un resultado de búsqueda como este, donde ya veo una serie de palabras clave relacionadas y el volumen de búsqueda, es decir, el número de veces que han buscado en Google esta frase. Tenemos que la que yo he introducido, posicionar entrada en Google, tiene 0 búsquedas, es decir, nadie está buscando esta frase en concreto. Sí, posicionamiento en Google SEO, posicionamiento en Google Precio, posicionamiento en Google Maps o posicionar en Google gratis, todas estas, sí, ya tengo aquí una serie de palabras claves relacionadas y además tengo unas variables que me pueden servir para determinar qué palabras son más interesantes, porque bueno, esta veo que no es muy interesante, sin embargo esta posicionamiento de Google en SEO, pues tiene 260 búsquedas al mes de media, con algunas puntas. Vemos aquí la temporalidad o la estacionalidad de esa palabra clave y vemos que hay algunos meses en los que tiene más búsquedas superior a la media la búsqueda, ¿no? Una vez que seleccionamos una de las palabras, por ejemplo, podemos seleccionar posicionar en Google gratis. Pinchamos aquí en posicionar en Google gratis y nos va a aparecer aquí a la derecha, nos va a abrir otro panel donde nos va a poner el SERP de Google, es decir, las páginas web
que se posicionan con esta palabra clave en Google, en orden evidentemente de posicionamiento, y nos da información de estas páginas web, es decir, nos dice cuántos enlaces entrantes tienen, qué dificultad de posicionamiento y las veces que se han compartido en redes sociales. Por lo tanto, ya tengo ahí una serie de información que puede ser útil. Lo que hago es, me voy a descargar las dos, dando a exportar en CSS y exportar CSS, y me baja dos archivos de CSS que puedo luego importar en Excel. Y eso es lo que hago. Abro el archivo CSV y automáticamente me voy a la herramienta Datos, Texto en columna, lo delimito por comas y ya directamente me va a generar una columna por cada una de las informaciones que tiene el documento. Nos quedaría una cosa así, donde ya tengo el ranking el título SEO, y aquí tengo, como veis, también los dominios, o mejor dicho, la URL, y aquí tengo los dominios, y aquí tengo las veces que se ha compartido y la autoridad del dominio, el DA, y la autoridad del dominio. El siguiente paso sería la intención de búsqueda. Pero bueno, antes de seguir con esto, vamos a hacer este primer paso, que sería buscar en la primera herramienta que utilizamos, que es Ubersuggest. Vamos a buscar la palabra clave. Veíamos, no recuerdo la palabra que íbamos a tratar de buscar, era posicionar entradas en Google. Bueno, pues vamos a hacerlo. Nos vamos a nuestro navegador, lo abrimos y ponemos... abrimos la herramienta Ubersuggest. Aquí la tenemos, panel, se abre, abrimos, hacemos la búsqueda, posicionar entradas en Google. En España, buscar. Vamos a insertar, nos vamos a logar con nuestro correo electrónico. Siempre es interesante porque nos da más funcionalidades esta herramienta. Bueno, y aquí lo primero que vemos es que no tiene ningún volumen de búsqueda. Como ya habíamos visto en la diapositiva, vemos que no tiene búsqueda ninguna, pero sí vemos que aquí ya aparecen una serie de palabras clave que sí que tienen búsqueda. Me resulta particularmente interesante esta, posicionar en Google gratis, ¿vale? Aunque tiene solamente 40 de búsqueda, pero quizás estas sean más difíciles de posicionar. Así que directamente voy a pinchar en posicionar en Google gratis para que me aparezca tanto las palabras clave relacionadas como ahora cuando cargue el SERP de Google, es decir, cómo se posicionan, o mejor dicho, las URLs que posicionan con posicionar en Google gratis. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya simplemente descargo. Aquí tengo ya mi archivo Excel y descargo también el otro archivo Excel. Si le doy un doble clic aquí, directamente me lo va a abrir en Excel. Lo tengo aquí abierto en Excel, selecciono la columna, me voy a datos, texto en columna, le doy a delimitado, siguiente, por comas, siguiente. Y finalizar. Vale, pues ya tengo aquí, como veis, tengo el volumen, el coste por clic y la dificultad. Me vuelvo a mi navegador y ahora voy a abrir el otro. Archivo, igual, selecciono la columna, datos, texto,
delimitar, selecciono los comas, siguiente, finalizar. También tengo aquí ya el ranking. Con los títulos y la URL. Y aquí los dominios. Bueno, pues ya tengo toda la información que puedo necesitar. El siguiente paso, si volvemos a la navegación, lo que hacía es que necesito saber, estábamos en este punto, hemos descargado y ahora estamos en la intención de búsqueda. ¿Qué es lo que necesito saber yo de la intención de búsqueda? Es decir, lo primero que tengo que hacer es buscar las palabras clave, los resultados que aparecen de cada una de las palabras clave relacionadas. Vamos a ver, este resultado sí es bueno y este resultado no es bueno. Vamos a ver por qué este sí es bueno, porque dice cómo posicionar un post, cómo posicionar tu web, posicionar entradas antiguas, todo relacionado con la forma de posicionamiento. Vamos a hacerlo aquí directamente. Lo que hacemos es que cogemos de nuestro archivo Excel, cogemos las palabras clave, en este caso este documento no es. Este es el de la URL, pero el que tengo que tener abierto es el otro, que es este de aquí. Aquí tengo toda la URL. Lo que voy a hacer es que lo voy a unificar en un mismo documento para no tener problemas. Ahora voy a abrir este otro documento aquí y aquí voy a añadir una página y aquí lo inserto, le doy un control V y ya lo tengo en el mismo documento. Vale, ¿qué es lo que necesito? Las palabras clave. Bueno, pues lo primero que hago es cojo esa palabra clave, le doy un control C y ahora voy en Answer From. En Answer From, esta página, me aparece aquí. Lo primero que tengo que poner es el país, porque como aquí va a hacer una búsqueda sin tener en cuenta mi dirección IP y sin tener en cuenta el histórico de navegación, ¿vale? Por lo tanto, aquí pongo el control V y hacemos la búsqueda. He puesto en España, no he puesto ninguna ciudad. Y aquí obtengo el resultado que se obtendría en Google si hago una búsqueda sin tener en cuenta la IP. Bueno, quitando los resultados de pago, cómo posicionar, 5 pasos, cómo aprender Google, posicionar, ¿vale? Es todo de información, de aprendizaje formativo sobre el contenido. Este me valdría, por lo tanto, lo que haría es, lo primero, clasificar esta. Aquí en intención le podría dar un OK. Es decir, esta me interesaría utilizarla. Vamos con esta ahora. Le doy un control C y para copiarlo me vengo otra vez a Answer From, introduzco la palabra clave y aquí tengo los resultados. Hay bastante más de pago y ahora precio SEO, precio de posicionamiento, cuánto cuesta el posicionamiento, cuánto cuesta posicionamiento web. No es de aprendizaje, es simplemente informativo sobre el precio. Casi seguro que son agencias, hay bastante publicidad, por lo tanto este resultado no me interesa para el objetivo que tengo actualmente. Entonces este le daría un no y seguiría. Este, por ejemplo, posicionamiento de Google en SEO, que me lo he saltado, le doy un control C, me voy a Answer From de nuevo, lo introduzco, control V, le doy a buscar y aquí obtengo ya el resultado. Guía SEO, cómo dominar Google, Google para principiantes, posicionamiento Google, 5 factores de posicionamiento. Este sí es de aprendizaje, por lo tanto este le daría también un OK. Así tengo que ir haciendo la selección de las palabras clave que realmente se ajustan a la intención de búsqueda. ¿Vale? Y este sería el siguiente paso importante. Bueno, pues seguimos con la presentación. Aquí obtengo ya el resultado, donde ya desecho, como veis, algunas palabras. Por ejemplo, esta, posicionamiento en Google en Ecuador. Si estoy haciendo una búsqueda en España, lógicamente esta me daba resultados que no me interesaban. Colombia tampoco, Medellín tampoco.
SEO y SEM también me daba unos resultados comerciales y no tanto de información, así que los desecho todos. El siguiente paso sería utilizando otra herramienta que es Web Developer. El Web Developer lo que me permite es investigar cómo mi competencia está estructurando los contenidos. ¿Y cuál es mi competencia? Bueno, pues lo tenemos aquí en nuestra hoja Excel, ahora la abrimos y lo comprobamos. Pero lo primero deberíamos instalar Web Developer. Entonces, en nuestro navegador. Entonces, simplemente nos vamos a... Voy a cerrar esto porque el resultado de búsqueda. Abro una nueva ventana. Web. Hago una búsqueda. Voy a poner Web Developer Chrome porque lo que quiero es instalar la extensión. Le doy aquí a la extensión y aquí le pincháis en instalar. Lógicamente a mí no me aparece, ya la tengo instalada, la tengo aquí. Bueno, pues ahora como ya la tengo instalada, simplemente tendría que ir a las páginas web que quiero de la competencia y a partir de ahí utilizar la herramienta. ¿Y dónde tengo las páginas web? Bueno, aquí tenemos posicionamiento Google gratis y aquí tengo la página web. Simplemente pinchando aquí en el icono se me va a abrir la página web en otra pestaña de este primer competidor, Antonio González M.es. ¿Vale? Esta es la primera página que tengo. Voy a pinchar también en la siguiente, esta. Esta en principio, aunque posicione la primera, no me gusta mucho la estructura que tiene hecha la página. Me parece una página bastante antigua y la estructura no me parece la más acertada. A pesar de que posiciona el primero. Pero bueno, vamos a elegir esta que sí es Inbound Cycle o Cycle. Es una página web, un blog bastante potente donde participan gente como Dean Romero, que es un SEO bastante prestigioso, que tiene cursos de SEO y tal. Bueno, pues ha escrito en este blog de Inbound Marketing. Vamos a utilizar la herramienta Web Developer. Nos vamos a información y ver el documento online. Si le damos aquí a ver el documento online, lo que nos aparece son los H1, es decir, los títulos, el título principal que tiene la página, los títulos secundarios, la teoría de la democracia dentro de Google, 5 trucos para posicionar una página web y así sucesivamente los diferentes títulos y subtítulos de la estructura que tiene esta página web. Vemos a qué palabra clave le da más importancia y cómo utiliza luego otras palabras clave relacionadas en los H1, H2 y H3. ¿Vale? Bueno, pues en base a eso ya tenemos aquí la estructura y en base a esos tres conceptos empezaremos a utilizar los H1 y H2. Es decir, yo tengo aquí ya claramente cuáles son las palabras clave. Tengo claro o he hecho la búsqueda de intención de búsqueda de cada una de las palabras clave. Tengo delimitadas las que no me interesan. Y ahora tendría que poner aquí qué palabras clave van a ir con H1, H2 y H3. ¿Vale? Por lo tanto, si voy a posicionar el posicionamiento gratis, lo pondría como H1. Me parecen las que me parezcan más interesantes, que no haya desechado. Por ejemplo, posicionamiento 2019, podríamos ir como H2. Esta me parece interesante también para un H2. Esta podría ser también interesante. Ahora ya la vamos a poner como H3. Esta la vamos a poner como un H3 también.
y esta la vamos a poner como H3. Bueno, una vez que ya lo tenemos definido, los H2 y H3, bueno, pues ya tendremos que abrir nuestro navegador y comenzar a escribir con marketing de contenidos. Tengo un vídeo también como explica cómo hacer un artículo a partir de una palabra clave. En este lo que he tratado de hacer es seleccionar las palabras clave principales, estudiar un poco la competencia y la intención de búsqueda del mercado y establecer también, como no, el volumen de búsqueda. Aquí, lógicamente, si consigo posicionar esta, voy a tener un volumen de búsqueda bajo de 40, pero bueno, si consigo posicionar todas, pues a lo mejor consigo 100, 200 posicionamientos de búsqueda y seguramente también la dificultad no será demasiado grande, por lo tanto el trabajo tampoco es tan tedioso. Bueno, hasta aquí, espero que haya resultado interesante la utilización sobre todo de las herramientas, que las repaso brevemente. Era una herramienta como Ubersuggest para ver qué palabras clave están relacionadas. Web Developer me da datos relacionados con la página web. iSearch Console me hace búsqueda sin tener en cuenta, búsquedas neutras, sin tener en cuenta la IP y sin tener en cuenta el histórico de mi navegador. En Web Developer se me ha olvidado también que hay más información que podría resultar interesante. Es decir, yo tengo aquí la página web, podría también ver, por ejemplo, la meta tags de la información. ¿Qué es lo que descubro aquí? Bueno, pues descubro en primer lugar el título SEO, que ya lo tenía visto, pero descubro también qué es lo que pone en la URL, de cómo posicionar, que como veis no coincide con el título, es diferente, o por lo menos en algunos aspectos. Bueno, no, es exactamente igual. Cómo posicionar, sí, le añade el cómo posicionar, se lo cambia, como veis lo personaliza un poco. ¿Qué más datos aparecen por aquí interesantes? Vamos a ver, descripción. Sí, la descripción es importante. Este es el snippet, es decir, lo que aparece justo debajo de la navegación. Te presentamos 5 pasos esenciales para posicionar una página web en las primeras posiciones del buscador desde cero y sin inversión. ¿Vale? Bueno, este sería el texto que aparecería debajo. Ya vemos cómo a partir de una palabra clave, cómo él lo ha estructurado y cómo ha ido creando esa página. Vemos que en Twitter, por ejemplo, cambia también la URL y le pone un título diferente. ¿Vale? También vemos entonces que lo ha compartido ahí. Más información que nos puede ser útil. A mí me gusta también ver de aquí de esta herramienta, de este plugin, me gusta ver también el tema de las imágenes, para ver qué tipo de imágenes. Pero lo vamos a hacer con otra página web. Vamos a abrir el tercero. Agencia de marketing no me interesa tanto. Biomarketing. Este quizá. Web Developer. Me vengo aquí. Imágenes. Ver información de las imágenes. Vale, y aquí, por ejemplo, la imagen esta, que no la carga de momento, pone como texto alternativo su propia marca, su propio nombre, ¿vale? Está haciendo personal branding, trata de posicionar su propia marca. Vamos a ver otra página, a ver si nos aporta más información. Esta agencia SEO, deberían hacer las cosas bien, para eso son una agencia de SEO. Tienen un blog, evidentemente, para posicionarse. Y la agencia SEO, nos vamos a la herramienta, le decimos que nos muestre las imágenes y el contenido de las imágenes. Vemos las diferentes imágenes, vamos a la imagen principal, que es esta, y aquí cómo aparecer primero en Google, ¿vale? Este sería el texto alternativo que está utilizando para la página principal. Ha creado una página, la ha personalizado, de una imagen general, la ha personalizado un poco, ha puesto su marca y le ha puesto como texto alternativo para que esta página posicione también, esta imagen posicione también en Google.
Bueno, pues son datos importantes también, saber el texto alternativo y que está poniendo en en las imágenes que inserta dentro del artículo. Bueno, y ahora ya sí, me despido. Muchas gracias por la atención. Un saludo. Nos vemos en otros videotutoriales.